Todos los días vemos a los Ayoreode mendigando en la ciudad y a sus niños jugando en las calles. ¿Qué sabe el ciudadano común de la cultura ayorea? ¿Cómo ha sido su historia? ¿Qué cultura tiene y tenía? ¿Y cómo el ayoreo ve su propio futuro? Hoy en día viven unos 3.200 ayoreode en 11 comunidades de Bolivia y 2.200 en 6 comunidades en el Paraguay. Los ayoreode han sido los más nobles guerreros y defensores del Gran Chaco. Su economía se basaba en la caza de animales silvestres, la recolección de frutos y tubérculos, la cosecha de miel silvestre y el cultivo de algunas calabazas en algunos claros de la selva. Para cosechar la miel, seguían el vuelo de las abejas hasta encontrar el pico. Hábilmente subían al árbol usando cuerdas de la fibra de piña silvestre, haciendo uso de un hacha. Los ayoreode vivían en pequeños grupos que a su vez se juntaban en grupos locales, que tenían su propio nombre. Así conocemos a los Guidaigosode, los Garaigosode y los Totobigosode. Por razón de territorialidad y para mantener el equilibrio entre la población existente y los recursos disponibles, los diferentes grupos locales entraban en alianzas o en guerras. Sin embargo, estas diferencias eran superables ya que había un intercambio de matrimonios entre los diferentes grupos, determinados por sus clanes. Siendo los ayoreode un pueblo nómada, ellos carecían de casas fijas, tenían una especie de choza que les brindaba seguridad contra el sol y la lluvia y los cuidaba de los vientos fríos del sur. La vida en un asentamiento ayoreo era determinada por las relaciones amistosas y la ayuda mutua entre los habitantes. Los ayoreode eran un pueblo nómada, quiere decir que no tenían asentamientos fijos durante el año. Su vida económica se basaba en la caza de animales silvestres, la recolección de frutos y tubérculos en la selva, la recolección de miel y donde era posible la pesca. Su principal actividad era la caza. Hábilmente cercaban a los animales en el monte y mediante una macana atrapaban la presa. En los asentamientos temporales, las casas ayoreode eran muy simples, constaban de un techo de ramas apoyado sobre unos postes de madera. La vida social que llevaban en el monte se caracterizaba por una solidaridad mutua, respetándose unos a otros. Si un cazador tenía suerte en la cacería, compartía con sus compatriotas la suerte, distribuyendo la carne entre todos. Podemos decir que la sociedad ayoreode era una sociedad igualitaria, donde no habían diferencias entre uno y otro, y donde cada miembro era respetado. El abuso de poder era desconocido por los capitanes ayoreode. Las decisiones se tomaban entre toda la comunidad. El chamán es otra instancia relevante dentro de la cultura ayoreode, así como la celebración de la fiesta sagrada. No existe ningún pueblo en el mundo que no tenga una religión. Y podemos decir que en todos los pueblos existen personas, mujeres y hombres, cuyo rol dentro de la sociedad consiste en la dedicación a los asuntos religiosos de las creencias de su pueblo. Así también entre los ayoreode encontramos mujeres y hombres que se dedican a mantener un diálogo entre lo profano y lo divino, curando además a los enfermos, mediante los masajes y la succión del cuerpo.
Entre los Ayoreode existe la creencia de que la naturaleza los abastece, gracias a sus divinidades que son benevolentes con el hombre y les mandan animales. Hacen crecer los frutos y aflorar el agua. Existe entonces una relación estrecha entre la vida de los hombres y las divinidades. Esta relación debe ser renovada cada año, con el fin que los bienes en la naturaleza no se terminen. Para este pueblo era muy importante la fiesta de renovación que se comenzaba a celebrar en el momento de la mayor escasez de alimentos y agua. El canto del pájaro Asogná, Cuyabo, en época de sequía, anunciaba la celebración de dicha fiesta. El culto más importante se realiza en momentos de mayor escasez de alimentos en la selva. Durante los meses de invierno, el agua y la comida escasean y a veces los Ayoreode viajan muchos días buscando una aguada que no haya secado. En estas marchas sedientas, el agua de cierto tubérculo es una de las pocas soluciones ofrecidas por la naturaleza. De la pulpa de sus raíces machacadas se extrae un jugo que aplaca la sed. La sequía de invierno, de acuerdo a la religión Ayoreode, es causada por Asogná, el Cuyabo, el que antes de invernar encierra a la naturaleza. Por tanto, la lluvia y el crecimiento no volverán hasta que Asogná despierte y libere a la estación del crecimiento una vez más. Se acerca el fin de agosto. Durante la noche anterior se volvió a escuchar el trino de Asogná por primera vez. Este llamado exige una respuesta inmediata, la celebración del rito de purificación de Asogná. Solo una correcta interpretación de este ritual puede asegurar un verano copioso. Equipados con campanas y sonajeros, los hombres adultos se retiran a alguna distancia del campamento y encienden un fuego nuevo. Con pitos de palo santo, ellos llaman a Asogná. A él le imploran por el éxito del viaje en la recolección de miel. Cuidadosamente pintan sus cuerpos para la ocasión. Un anciano del grupo espera a corta distancia con bolsas y herramientas para el viaje de recolección. Todos los jóvenes están obligados a ir cada uno por su lado en busca de una colmena. Antes de salir deben sacarse los adornos ceremoniales. 6 horas más tarde, los cazadores regresan. Cada uno es golpeado con una vara, espantando de esta manera a los malos espíritus que pudieran haberse pegado a los cazadores. Ahora ellos pueden tomar un trago de agua. El primer trago debe ser escupido. Este es el momento de maldecir a cualquier cosa que se interponga en la prosperidad de la tribu. Que todos los animales que nos sirven de comida desaparezcan de la faz de la tierra. Después, los hombres marchan en procesión por un pasillo estrecho entre cruces plantadas. A la entrada del sol, ellos cantarán la canción del Cuyabo. Esta será la súplica final a Asogná, para que despierte y haga despertar a todas las fuerzas productivas de la naturaleza, asegurando así una abundancia de frutos y de cacería. La vida de los Ayoreode en el monte era, en sus propias palabras, una vida sana y alegre. Los Ayoreode tenían conocimientos que existían fuera de su mundo, el mundo de otra gente que ellos llamaron Coñone, que significa gente sin conocimiento, gente cobarde, gente inútil. Los Ayoreode eran buenos guerreros y no tenían miedo de luchar cuando la gente cobarde, los blancos, entraron en sus territorios para apoderarse de ellos. La historia del contacto de la sociedad blanca con el pueblo ayoreo demuestra en todas sus facetas la brutalidad y la agresividad del mundo de los blancos. En los años 30, después de la Guerra del Chaco, colonos menonitas avanzan desde el sur invadiendo los territorios indígenas. Lo mismo pasa en Bolivia. Son los avances de los petroleros y la agroindustria. Los Ayoreodes se ven forzados a abandonar sus territorios y refugiarse en aldeas. Los gobiernos del Paraguay y Bolivia encargan a los misioneros fundamentalistas evangélicos de Norteamérica hacerse cargo de la pacificación de los indígenas. Los misioneros tienen un solo afán: evangelizar a cualquier precio a los Ayoreode, y logran la incorporación de los Ayoreode a la civilización, destruyendo su cultura. En los años 1986 se repite la historia. Se tiene la noticia de un nuevo grupo de Ayoreode en el monte, aún sin contacto, al norte de Filadelfia, ciudad en el Chaco central paraguayo. Además, se sabe que al sur de San José de Chiquitos, entre las Salinas y el río
o Tukirish existen también unos Ayoreode que no han tenido aún un contacto con la civilización. Los Ayoreode en las misiones y otros asentamientos quieren realizar un contacto inmediato, mientras algunos científicos sociales defiendan la idea de no hacerlo. Sin embargo, los misioneros imponen su idea de un contacto con el fin de evangelizar a los supuestos bárbaros. Estos usan para el primer contacto a Ayoreode de su misión. Lo que escuchamos a continuación es el sonido original acompañado con fotos en blanco y negro. Años después, los Ayoreode demuestran cómo fue el contacto. Resultado del encuentro: 5 muertos. Las conversaciones entre los Ayoreode aún en el monte y los que ya viven en las misiones duran más que 5 horas. Al fin, el intercambio de agua simboliza la paz. ¿Qué paz? Para los unos, la alegría de poder evangelizar más indígenas, y para los otros, el fin de una vida en libertad. Adiós a la solidaridad, adiós a una vida de dignidad. En 1986, la salida de un grupo ayoreo terminó en un asentamiento en los cinturones de miseria que rodean las ciudades. Y ahora, en nuestros días, en 1998, fueron ubicados nuevamente unos 25 Ayoreode que no han tenido contacto con los coñones, los cobardes, los inútiles. Y su suerte va a ser la de todos los Ayoreode que salieron del monte. ¿Cuál es el verdadero chance de los Ayoreode que aún viven en el monte? Según nuestra opinión, ninguna. Pues de todos los lados avanza la agroindustria y eso significa dinero, poder, y no respetar culturas indígenas. Somos realistas en este sentido, basándonos en las experiencias de muchos casos semejantes. El único camino viable lo vemos en un contacto dirigido, realizado por personas conocedoras y que respetan la cultura de un pueblo originario. Este contacto tiene que ser acompañado con el asegurar de un territorio propio, en el cual los Ayoreode puedan decidir sobre su propio futuro. Sin embargo, la realidad es otra. El Estado entrega la pacificación de los indígenas a misioneros cristianos evangélicos. Los misioneros cristianos necesitan asentar a los indígenas en comunidades fijas para poder evangelizarlos. Los evangelizadores actúan seguramente de buena fe, pensando que llevar a los indígenas las enseñanzas de la Biblia basta para la nueva vida. Sin embargo, los resultados son totalmente contrarios, y esto no solo es el caso para los Ayoreode, sino es un hecho mundial. Todos los pueblos originarios que han sido sacados y aislados de su ambiente son deshechos en la civilización. Viven como los más pobres y muchas veces sus mujeres se ven en la necesidad de prostituirse y sus jóvenes recurren a las drogas. No hay casi palabras para describir lo que dicen las imágenes, teniendo en nuestra mente la de los indígenas en la selva. No queremos pintar un panorama blanco y negro, sino simplemente mostrar lo que cuentan las imágenes. Nuestro planeta necesita de su hábitat en el universo para realizar su ciclo vital. Los pueblos originarios de la Tierra evolucionan en tanto existen otros seres que extienden el eslabón hacia el fin absoluto de la vida, la felicidad.
Los hombres escriben la historia por medio de sus obras. Un hombre que realizó una colosal obra apostólica en plena selva se llama Elmar Kringler. El padre Elmar nace en Austria, en medio de las montañas, en el seno de una familia campesina formada por 8 hermanos. A causa de la modesta economía familiar, debe de trabajar desde niño en las labores agrarias para ayudar en el sostén del hogar. A los 17 años, trabaja como empleado público, ocupación que no le agrada y que ejercerá durante 4 años. El nacimiento de la efervescencia nazi lo sorprende muy joven y es enviado al cuartel y durante la ocupación del ejército teutón se convierte en un soldado contra su voluntad y muy crítico al sistema nazi. Durante 6 años es soldado de ocupación de Noruega, hasta que llega la ansiada liberación por los aliados. Concluida la Segunda Guerra Mundial, trabaja por algún tiempo como cajero en el Banco del Pueblo, hasta que su vocación no religiosa emerge con toda su convicción, por lo que decide ingresar en la Orden Franciscana, para luego, concluidos sus estudios universitarios de filosofía y teología, ordenarse sacerdote a los 39 años, arrastrado por una incontenible vocación apostólica. A principios de los años 50 llega a Bolivia, a San Matías, al norte del departamento de Santa Cruz, frontera con el Brasil, su primer destino. Me escandalicé porque, mire, yo venía a Bolivia y me destinaron a San Matías, es ahí el último rincón en Bolivia. En aquel tiempo era un pueblo donde no había ni una casa techado con tejas, ni la iglesia era techado con tejas, sino con canales de palmas, era la única cosa, y todo con cusi techado, un pueblo todo igual. Un día, la población de San Matías se estremece por la llegada desde la profundidad del bosque de extraños personajes en estado de naturaleza absoluta, que ellos denominan bárbaros. Su primer contacto con la cultura ayoreode, por quienes lucharía toda su vida, produce en el joven sacerdote un gran efecto emocional. Preguntaron, ¿qué pasa? Que no se mueve nada. No sabe, padre, han venido los bárbaros. ¿Y dónde están? La casa de Pastón. Lo han llevado rápido, lo agarraban rápido los soldados, eran 13 ayoreos, vestidos del monte, solo su taparabo y nada más. Y estaban ahí y los agarraban los soldados, lo llevaron al casa de Pastón y metieron adentro. Y ahí se juntó en un santiamén todo el pueblo. Saltaron los 13 y vinieron y me rodearon. Me agarraban ahí, que tenía hábito en aquel tiempo, siempre usamos todavía hábito. Y me tiraban por el hábito, por el cíngulo, por todos lados. Y después comenzaban a hablar, claro, no entendí ni palabra, pero uno rápido me mostró aquí un puchiche, el otro me mostró un mal de ojo. Y el tercero, tres eran que tenían alguna enfermedad. Elmar comprendió entonces que estos llamados bárbaros despertaban en las poblaciones un gran sentimiento de temor. Después de 3 días yo crucé la plaza y ellos paraban siempre ahí alrededor de la casa parroquial y en la plaza y se buscaban, la gente después les ha dado algunas naranjas, alguna fruta que les sobraba en alguna parte y así se defendían una semana. Es a partir de ese primer contacto con el padre Elmar que él se decidió buscar en las selvas sureñas, colindantes con el Paraguay, el contacto con otros grupos ayoreode que aún vivían sin vínculo alguno con la sociedad nacional. Hasta entonces, el matar a bárbaros era considerado como un hecho normal y se enorgullecían de ello. Elmar coadyuvó a que esta mentalidad en la población no indígena cambiara poco a poco.
Los ayoreos logran relacionarse con los chiquitanos y realizan entre sí intercambios de algunos utensilios, flecha y lanza de los aborígenes e implementos de metal de la población. El padre Elmar considera que ese fue el momento en que los llamados bárbaros pasan de la época de piedra a la época de hierro. En el año 62, el hermano Elmar busca un asentamiento para sus ayoreos y pide al obispo del vicariato autorización para hacerlo en la zona del aeropuerto de San José de Chiquitos. Después de mucha insistencia y no pocas llamadas de atención de sus superiores por su dedicación plena a este grupo étnico, el padre Elmar logra este anhelo, además de la autorización para ingresar nuevamente al monte para buscar nuevos ayoreos. Esta búsqueda le consumió 10 años de su vida. Nunca he encontrado, en 10 años he visto uno huir, puede imaginarse. Por eso yo digo, siempre puede ser una doble, triple, cuádruple doctor. Si ellos no se dejan hallar, no lo hallan. Elmar lamenta no haber tenido los elementos técnicos para graficar toda esa larga odisea apostólica, salpicada de aventura, vivida durante los largos años de búsqueda y de culturización de los ayoreos. En 1970, tras varios intentos en otros lugares, logra fundar con 40 miembros de este grupo étnico, a 60 kilómetros de San José de Chiquitos, la comunidad Santa Teresita. Ahí he encontrado los 40 y hemos traído aquí. Este era un cuadro también fantástico. Cuando llegaron aquí todos querían vestirse con algo, pero no teníamos de facto nada aquí. Algunos trapos de la Cáritas que nos han dado antes. Confiesa que por su carácter nómada, los ayoreos son una cultura muy diferente a la de los chiquitanos, mestizos y blancos bolivianos, razón que muchas veces se llega a un mal entendimiento entre las culturas. El padre Elmar, a sus casi 80 años de lucha por la aceptación de los ayoreode en la sociedad nacional, en su lucha por la dignidad humana, es un ejemplo para todos nosotros. Humilde en su ser, en su vida franciscana ha construido amor en los corazones. Elmar no ha construido grandes obras en ladrillos o ha manejado estancias, pero sí tiene un rebaño de seguidores. Tiene como amigo a los más humildes. Muy raras veces encontró apoyo en su propio vicariato y hasta se han burlado de su obra silenciosa. Le han cortado apoyo económico y casi nunca encontró un apoyo moral. Pero esto no afecta a un pastor firme como él. Ha seguido su camino y aún lo está haciendo. Elmar es uno de estos hombres valientes que pocas veces encontramos en la vida. Tras 41 años de lucha continua y sin el apoyo de nadie, ni de su congregación, pero sí de los ayoreode, su máximo anhelo es que su obra sea continuada para enfrentar la grave problemática sociocultural que el futuro les depara. La cosa es que nadie quiere seguir. Y nadie quiere meterse en esto por la sencilla razón. Cada uno viene con una idea que hacerse un renombre. Hacer fácil es buscar plata en Europa y hacer una nueva iglesia, un colegio, un hospital, o sea que yo. Y ahí uno, ha hecho pero ahí en no puedes hacer nada. Depende ahora que no sea una casa de naipes. Y esto depende, por eso yo he peleado como un loco. Yo digo siempre, los ayoreos tampoco no son conejos de experiencia. Y hasta la fecha cada uno hace experiencia. Cada uno con la mejor voluntad prueba una cosa, prueba otra cosa, estrella con una, estrella con la otra. Elmar es uno de estos hombres valientes que pocas veces encontramos en la vida. Para muchos años más deseamos éxito en su trabajo al lado de sus verdaderos hermanos, los ayoreode. Para que ellos puedan en una vida sedentaria seguir prosperando y no deshaciéndose.
Hasta la década de los años 50, cerca de 5.000 indígenas ayoreos vivían retirados en las sabanas del Gran Chaco boliviano, cerca a la frontera con el Paraguay. En aquel entonces, fundamentalistas protestantes y misioneros católicos establecieron contacto con la tribu. Hasta aquella época, los ayoreos habían atravesado las vastas sabanas en pequeños grupos de cazadores y recolectores nómadas. Tenían fama de ser audaces y temidos guerreros. Luego del contacto fueron reducidos en pueblos misioneros. Han transcurrido apenas 50 años desde que los ayoreos conviven con la civilización occidental. Los que han desarrollado su vida en los bosques del Chaco ahora tienen más de 60 años. Cuando mueran, junto con ellos, se perderá una gran riqueza cultural. Para los ayoreos que hoy tienen la voluntad de cambiar su situación, el conocimiento de su propia historia es de gran importancia. En las reuniones de cada noche se habla de antes, de las épocas pasadas, de cuando la gente aún vivía en el bosque. Las mujeres declaman canciones de amor o recuerdan en su triste canto la muerte de un hijo querido, la pérdida de un guerrero audaz o la visión de un chamán. Levántate y escucha mi visión. Toda la noche no he encontrado el sueño. Me despertaba a cada momento y escuchaba el sonido de golpes en una cabeza. Este golpe estaba dirigido a uno de los nuestros. Estaba dirigido al chamán. Y esto significa que nos van a matar. Nos van a matar a todos. ¡Oh, qué dolor! Yo levanté mi mirada y vi un gran pueblo de los blancos. Vi un mazo pintado que reposaba en el suelo. Esto significa que los blancos van a matarnos. Ellos van a matar este mazo en el futuro. Yo quería impedirlo al intentar levantarlo, pero era imposible. Seguía en el suelo. Nos van a matar a todos. Cuando vimos a los hombres blancos por primera vez, las mujeres gritaron. Tenían miedo ya que nunca antes habían visto hombres tan feos. Parecían caimanes. Estas eran sus ropas. Nosotros no llevábamos ropa en el bosque. Por Dios, qué feos eran estos hombres. Y cuando el misionero se sacó luego los dientes postizos de la boca, gritamos todos, porque nunca antes habíamos visto algo parecido. Pensábamos que era un hombre malo, un mago, porque nuestros ancianos no perdían sus dientes. Muchos ayoreos ven hoy la obligación de anotar su propia historia. Antes no había papeles que se guardaban para leerlos y para educar a los niños. Los ancianos de nuestra tribu tenían la historia de su tribu en su mente, en su conciencia. Eran sobre todo mentes sanas que no olvidaban nada. Relataban y relataban, y aún así creo que no olvidaremos nuestra propia historia. Historia. Esas son luchas entre nosotros los indios, con los que no son indios, con los cobardes, con los de la ciudad. Es la vida en el bosque, los juegos, la naturaleza, Dios, los chamanes y los curanderos. Es también la vida con los blancos y mucho más.
Yo no me escapé de los cobardes, los blancos, le dije a mi hermano. Me presento a la lucha porque esta es nuestra tierra, nuestra sal, nuestra agua. Si salimos corriendo ahora, no vamos a volver a recuperarla. Cobarde, blanco, no eres como la piedra que nunca termina. Tú también vas a morir. No eres como la estepa que nunca termina. Tú no eres como estas cosas porque tú también vas a tener que morir.